están, queridos amigos? Pues ya estamos en la parte donde usted se acomoda riquísimo, donde toma su cafecito, donde seguramente ya comió delicioso y bien acompañado. Esa sería la expectativa, ¿verdad? Esperamos que todo lo hayamos logrado, así es de que bueno, qué bueno que nos acompaña y muchísimas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares, hasta donde quiera que usted nos esté viendo, en cualquier municipio de este hermoso estado. Esperamos que así nos esté acompañando, así es de que bueno, pues así comenzamos la sobremesa el día de hoy. Mi querida Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Brillante, con ese blanco. Eso espero a uno. Eso ¿verdad? espera uno, ¿no? Con esa sonrisita medio cínica, usted te cree. No, pues es que ojalá se logre todo eso, señora. Okay. Ojalá. ¿Comió? Digamos que rápidamente y faltaría comer más. ¿Más? Claro. ¿O el postre? Pues también. No, ese no lo incluí, pero sí. Faltaría comer más y mejor. Más y mejor. Más bien tener un poquito más de tiempo, pues ¿verdad? de eso sí que nos das anda probaditas faltando. así, que pues no. Que de pisa y corre, de rápido Así, y vámonos no, hasta así. uno necesita relajarse y estar en esa sobremesa deliciosa de la cual estamos hablando y que nosotros queremos que usted se sienta así, bien acompañado y a gusto en este momentito, que se nos va rápidamente, es una hora. Sí, muy rápido. Y hoy tenemos un tema bien bonito. Yo creo que a mí me hubiera súper emocionado muchísimo más también, así, no desde niña, así de, tenemos un cuentacuentos con nosotros, ¡yeah! No, qué padre. La verdad, llámele a los niños, a los adolescentes, yo creo que a todos nos gusta, nunca dejamos de ser niños, ¿no? Así es. Y hoy lo tenemos en la sobremesa. ¡Yeah! ¿De quién se trata? Ya se abrió la toma, mire Sí. usted. Bernardo Gobea con nosotros. ¡Bravísimo! Bernardo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Igualmente tenerte aquí. Qué gusto y seguramente va a ser un gran agasajo para todos nosotros. Así que yo te quiero preguntar quién es Bernardo Gobea. A ver, platícanos un poco, haznos la introducción. Sí, sí te toca. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Porque a lo mejor tú siempre estás hablando de personajes, Sí. de alguien a quien conoces y a que a lo mejor le sumas, pero si te tocara hoy, pues describirte en esta pregunta que te hace Lore. ¿Quién es Bernardo Gobea? Y no nos vayas a contar un cuento. No, Cuéntanos la verdad. Tal vez decir quién es Bernardo Gobea sí es más difícil que un personaje, que presentar un personaje. Podría decir entonces que Bernardo Gobea se dedica a compartir personajes básicamente en varios formatos, ya sea el oral o el escrito, el como tal escrito en algún texto. Básicamente eso es Bernardo Gobea, así en resumen y sin entrar como en muchos detalles y evadiendo muchas cosas. Sí, eso te iba a decir, más que nada, ¿verdad? Evadiendo muchas cosas, pero ahorita vienen las preguntas, no se apure. Mira, en nuestro programa pasa que al principio empiezan hablando un poquito y después dicen, ¿por qué duró tan poco? Ajá. Ay, quería decir más cosas y pues ya no. Ya, sí, me imagino. Pero igual de esta primera pregunta yo creo que aquí lo dejamos. Hasta ahí. ¿Sí? Oye, pero ¿cuándo supiste o cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? A ver, como ya 18 años. O sea, Toda una vida. ¿Iniciaste en los cuántos? Sí, 2020, como Queremos sacar cuentas. 2002, básicamente en el Tapanco que se pone, o se ponía, ya no sé, afuera de la Casa de la Cultura, Ajá. Ok. en ese Tapanco. Era... No lo sabemos, pero si alguien tiene el dato, compártanoslo si se Sí, sigue haciendo todo quién esto, sabe. que estaría muy interesante. Tengo rato que, bueno, yo actualmente vivo en Guanajuato, Ujú. entonces ese Tapanco siempre estaba los sábados en la Ujú. tarde, por lo general había payasos, Ujú. pero también se utilizaba para los eventos de Casa de la Cultura. Sí, Casa de la Cultura, Ok. exacto. Y recuerdo que fue la primera presentación con público, entonces tomo en cuenta de ese día a la fecha. Pero a ver, anteriormente yo quisiera saber, así como espectador y como que me encantan los cuentos y los cuentacuentos y todo, yo quisiera saber, ¿cuándo supiste que te encantaba todo este mundo? Y si de tu familia viene toda esta, pues digamos, gusto, tradición, pasión. Yo lo supe el día que lo estaba haciendo. Yo antes, obviamente, ¿Qué tal? partía de los talleres de teatro, también de Casa de la Cultura. Vamos, soy un producto de la Casa de la Cultura de esta ciudad. Del taller de Javier Avilés, que en paz descanse, que a mí me encantaba su taller porque lo daba para jóvenes, pero tenía una característica que después no pude encontrar en algún otro maestro para joven, que era respetar las características propias de esa edad.
Entonces de repente sí les enseño a disfrutar el escenario, pero también respeto un poco que siguen siendo jóvenes. ¿Pero por qué? ¿A qué te refieres? O sea, ¿les exigían un poquito más? Es que después te encuentras un montón de gente súper arrogante. No hay. Yo digo que no hay. Y luego no hay un vínculo, sobre todo en el adolescente que es más rebelde, inquieto, con el arrogante, ¿no? Algo se rompe ahí y se parte un proceso. Es muy fácil romperle el proceso a los adolescentes en las artes, por muchas características de no respetar las circunstancias que trae consigo cierta edad. Entonces con Avilés no era así, entonces yo siempre lo menciono por ese reconocimiento a eso, ¿no? A esas primeras bases. Claro. Entonces yo estaba en teatro y parecía que yo estaba contento ahí, pero de repente por casualidades termino contando un cuento en algún otro momento y dije, bueno, es que mejor esto. ¿Y cuál fue esa casualidad? A ver, cuéntanosla. O sea, ¿quién te da el empujoncito? ¿Gracias a quién? O a lo mejor tú dijiste, no, yo hoy quiero participar en esto, no sé. Era igual otro taller de Casa de la Cultura, ¿no? Si aquí si parece que promotor, pero que está vengo bien, a hacerle publicidad a la Casa de la Cultura. Hay que hacerle. Yo estaba en todo, ¿no? Estaba en el de teatro y estaba en el de escritura con Juan Gil, también ya fallecido, que también mi agradecimiento. Era yo a veces su único alumno porque era sábados y martes y yo iba los martes. Y los martes no iba nadie. Entonces a veces yo era el único y ahí aproveché bastante porque exprimía al profesor. Pero entonces vamos, como es tradicional, a final del semestre se hace una presentación. En ese tiempo, en lo que hoy es la galería de la Casa de la Cultura, pues antes yo creo que no llegaba a galería, simplemente era como el pasillo donde se exhibía la obra de los alumnos. De los talleres, ¿no? De los talleres. Ahí se montaron unas mesitas, unos manteles, unos vinitos y se iba a leer los textos de los talleristas. A mí el profesor me dejó en último lugar, que leyera el texto en último lugar, pero yo estaba nervioso. Entonces había vino. Entonces empecé con una a relajarte, digamos. A relajarme. Y total, cuando me tocaba pasar, yo traía mis hojas, pero ya estaba muy nervioso. Las hojas se me movían, las letras también. O sea, ya habías tomado demasiado. Yo no lo consideré demasiado antes de... Pero ya estando ahí, ya fue como que se te movía el escenario completo. Entonces yo ya me sabía el cuento, pues lo había trabajado mucho, entonces pues hablé mis hojitas así como lo más natural del mundo y empecé a contar. Para, digamos, esos caprichos del destino, una persona que estaba ahí era quien daba un taller, no de narración oral, sino como de expresión oral. De expresión oral. Entonces me dice, oye, pues veo que tienes cualidades para esto, si quieres, si te interesa, te puedo dar una beca para que tomes mi taller. ¿Qué tal? Entonces yo le tomé la palabra y empecé con todos los aspectos que abarcan muchísimo más cosas de la expresión oral. Pero a partir de ahí, de ese taller, empezaba yo a contar ya cuentos en un lugar y en otro, y empezaba a disfrutarlo más. ¿Eso fue antes de que te presentaras ahí? ¿O paralelamente? ¿En Altapanco? Ajá. Fue previo. ¿Tú ya contabas cuentos, ya hacías esta parte? Sí. Ok. Sí, pero era el contar los cuentos como formativo dentro del taller. Ah, o sea, no así que con el público y el tapanco y ya todo más en forma. Sí, por eso parto un poco de ahí como de mi iniciación. Claro. Y luego ya lo divido en dos etapas, ¿no? La etapa amateur, por decirlo así, como lo diría cualquier deportista, y la etapa profesional. De la etapa profesional yo hablaría del 2010, pero ya no fue en el estado, yo tuve que irme a buscar, abrir puertas por otro lado. Tuve que irme al Estado de México a poder trabajar de esto profesionalmente, porque de repente no es que vaya a hablar mal de nadie, pero de repente sí es muy difícil ganarte un espacio. Claro. Entonces, a veces donde nadie te conoce es más fácil. Como dicen, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Podríamos decir que sí, aunque sí. Yo solo simplemente, pues me fue más fácil en el Estado de México, y vaya que el Estado de México es competitivo. También. Ay, sí. Ajá. Muy competido. Pero tenías familia ya, tienes ¿no? Nada más te aventaste así de vámonos. Sí, mi plan era llegar a Ciudad de México, pero me quedé en Toluca. Y bueno, de ahí ya se hace. Oye, pero a ver, acabas de decir algo que es muy importante, porque creo que a lo mejor para lo mismo que nos dedicamos Lorena y yo pudiera ser algo muy recurrente. O sea, una cosa es que
Un día a lo mejor castearon a Lorena, un día me castearon a mí y dijeron, oye, pues se les da, tienen facilidad, pueden pulir A, B, C, D, E, F, G, y con el paso del tiempo pues uno va puliendo. Pero ya de manera profesional, por ejemplo, cursos en nuestro caso de locución, de conducción, sería otro nivel y sería, digamos, una diversificación de lo que hacemos. En tu caso, como cuentacuentos, a lo mejor poco sabemos de cómo se profesionalizan. Cuéntanos un poquito en ese sentido. Es súper interesante porque, mira, generalmente concebimos al cuentacuentos como una persona que está en un rincón de la biblioteca con un libro en la mano, esencialmente leyéndolo. Esencialmente leyéndolo. Ya cuando estás un poco más familiarizado con este mundo sabes que la gran mayoría no los lee. La gran mayoría los escenifica ya de algún modo o de otro. Pero a mí sí me ha tocado esta idea generalizada de que el cuentacuentos es más bien alguien, un señor o señora, aburriendo a los chamacos así leyéndoles un libro. Es la idea generalizada. Lamentablemente lo es. Y de ahí a cero generar una apertura de que realmente es una disciplina escénica, como cualquier otra, como la danza, como el teatro, hermanas de estas dos, es ya un poquito más complicado, no solo para que el público en general lo vea así, sino incluso para que los funcionarios lo vean así. Me ha pasado que llegas y hablas con funcionarios y dicen, no, yo no soy feria del libro, busca otros espacios. Entonces es complicado, pero no es imposible ni es difícil, simplemente es el camino. Y sí, obviamente es una disciplina que se hermana con las artes escénicas y que necesariamente tiene que abrevar todo el tiempo del teatro, pero no solo del teatro, también de la música y de la danza, porque cuando se habla de narración oral escénica no quiere decir que haya como tal montado un escenario con un asunto de iluminación, con un vestuario. El escénico viene desde el punto base de cualquier actor, es decir, el cuerpo como tal, el cuerpo y su desplazamiento en un espacio, su desenvolvimiento en un espacio. Eso sucede igual con el cuentacuentos, es el cuerpo como herramienta y su desenvolvimiento en un cierto espacio. Entonces lo escénico no viene porque haya un teatro, unas luces, un vestuario, una escenografía, viene en el sentido del cuerpo como elemento de la narración, no solo lo verbal, sino también lo corporal. Y a partir de ahí es que esta disciplina se nutre de cualquier otra disciplina escénica y la música también. Y es que como tú le estás diciendo, o sea, el cuerpo es una súper herramienta para ustedes, o sea, la herramienta principal. Y fíjate, yo diría, qué difícil captar también la atención del público, y luego el público infantil también es así súper sincero, me gusta o no me gusta, me quedo o no me quedo y todo. Y qué padre que lo digas de que no estén leyendo, porque sí, pues cualquiera te cuenta un cuento, ¿no? Te lo lee, pero no te cuentan un cuento con todas estas herramientas y que puedas quedarte ahí porque de verdad captó tu atención. O sea, eso no creo que sea tan fácil realmente, que no. No, fácil no es, vamos, ninguna de estas disciplinas lo es. El asunto es es hasta dónde lo puedes llevar. Sí es cierto que alguien puede decir, bueno, yo voy y leo cuentos en las escuelas y soy un cuentacuentos y se autonombra como tal. Yo no tendría ningún problema, ni lo cuestionaría, ni lo criticaría o la criticaría. Pero a mí cuando me gusta hablar de esto, sí me gusta hablar de toda la gran gama de variaciones que puede haber. Y que no solo, hay una escuela muy tradicional de la narración oral que señala que la herramienta principal es lo verbal. Únicamente la voz, y a partir del manejo de la voz puedes hacer diferentes entonaciones, darle voz o otorgarle voz a otro personaje y contar una historia, y no tanto el cuerpo. Pero son escuelas, también la narración oral tiene escuelas, hay por aquí y por acá. En México ha funcionado mucho la escénica, porque mucha gente que estudia teatro en las escuelas de artes escénicos del país, de repente encuentra un nicho laboral muy importante en el cuentacuenterismo, en la narración oral escénica, en el contar cuentos. Vamos, te formas, por ejemplo, hablando un poco ahorita de Toluca, gente que estudió, y esto pasa en todas las escuelas nacionales de artes escénicas, gente que estudió teatro, de repente pues no encuentra trabajo, pues es complicado, el mundo del arte es complicado, no en este país, en el mundo entero. De repente también decimos, solo en México, no, es que en todos lados.
no encuentran trabajo, ya se abren opciones con obras de teatro para niños, con cuentacuentos para niños, y bueno, ya traen todo el conocimiento del teatro y simplemente lo adaptan a estos públicos. Qué interesante. ¿Qué ibas a decir? Perdón, yo te interrumpí. No, es que me puedes interrumpir. Es que, fíjate, yo a mí me gusta mucho cómo lo respondes, porque nos dejas como el abanico claro o el panorama claro de todo lo que pudiera conllevar algo que alguien pudiera decir, pues está leyendo, ¿no? En el caso de los que leen, qué fácil, pues se para y cuenta algo, que hace, o sea, uno lo ve y dice, lo ve súper fácil, pero no saben todo lo que hay detrás y lo que requiere. Por ahí escuchaba a alguien que decía, algo que me sale súper natural, lo llevo ensayando de verdad un montón de tiempo. O sea, sí requiere una preparación, incluso hasta el tema de la memoria. Yo te iba a decir, ¿cómo cultivas tú tu memoria? O sea, de repente no se te va por ahí algo que dices, ya me adelanté. Pero es la habilidad de contar el cuento, ¿no? De que tú le metes de tu cosecha. Pero está padre, o sea, bien por eso, pero también creo que ha de ser algo como que en algún momento tienes que tener como muy presente de, a ver, si lo cuento de una manera a lo mejor lo puedo rescatar, pero... Bueno, ahí el asunto yo creo que es clave también hablar de los ensayos o del ensayo. Porque si ahorita me pidieran, por ejemplo, cuéntanos este cuento, y resulta que yo tengo 5 años que no lo presento, entonces la memoria no es mágica, o sea, se me va a olvidar más de la mitad. Entonces el asunto es que si yo sé que voy a tener que contar un cuento, me van a pedir algo, necesito un material, es que eso se ensaya como cualquier profesional del escenario. ¿Qué haces? ¿Te pones frente a un espejo y también empiezas a ver tus movimientos y a gesticular? Básicamente primero sería como lo oral, yo siempre ensayo primero lo oral, repaso las voces, porque por ejemplo no es lo mismo un cuento que no es lo mismo de la Tierra a la Luna de Julio Verne, que digamos otro texto donde de la Tierra a la Luna, por ser largo, por haber un montón de elementos científicos, si no lo agregas con un montón de personajes que tengan una propia voz, se vuelve pesado. Entonces ahí cuando me toca ensayar lo que tengo que hacer es otra vez escuchar mis audios de las voces de los personajes, volver a familiarizarme con esas voces, volver a escuchar como todo el resumen de la narración, volver a estudiarlo todo, y ya al último aquella vez utilicé esta expresión corporal, no sé, este cuerpo, le di este cuerpo a tal personaje, pero yo vi que no, o sea, igual y no quedó tan bien, y ahora prefiero darle otro cuerpo diferente. Básicamente serían estas 3 cosas, ¿no? El relato como tal, las voces de los personajes y los cuerpos de los personajes que se generan a partir de la expresión corporal. Wow. O sea que ya te tienes grabado tú con los cuentos que has contado. Sí, y eso al principio, y eso muchos mucho, colegas me lo han confesado también, y es verdad, al principio no nos soportamos cuando nos vemos o nos escuchamos, porque nos devora la autocrítica. Entonces es muy difícil superar eso y poderte ver objetivamente, hacer anotaciones y decir, bueno, sí, soy el peor cuentacuentos del mundo, pero si quiero mejorar tengo que trabajar en este detalle y en este otro. Es de lo más complicado el verte y juzgarte, porque esencialmente lo que haces es destrozarte así completamente, y no te sirve tampoco de nada eso. Tienes que aprender a juzgarte solo en los detalles que tú sabes, esto lo puedo mejorar. Yo tengo los videos que grababa en mi Handycam de hace ya 18 años, bueno, 10 y tantos, y así me espantaban en aquel tiempo y todavía me espantan, pero yo puedo ver la diferencia de hace 17, 18 años a lo de ahora. Qué maravilla. Y una buena referencia. Y yo quiero ver, ¿no?, los de dentro de 10 años a los de ahora, porque yo no creo que haya llegado a ninguna meta, ¿no? Yo más bien todavía siento que estoy de la línea de salida, o sea, en la línea de salida, pero diferente, como más armado, más... Claro, con más estructurado, herramientas, ¿no? con más herramientas. Y también ya sé dónde correr o a quién buscar cuando quiero mejorar en algo. Perfecto. A ver, ahí nos vamos a quedar, porque primero no quería hablar, pero ahora ya nos está dando muchísimas referencias, de verdad. Vamos a hacer una pausa rápidamente para que él tome agua, porque también es una buena herramienta, para que se pueda estructurar bien y explayarse, y regresamos a la sobremesa entre amigas.
El mundo del cine en toda su variedad guarda grandes éxitos que abarrotaron taquillas, con presupuestos millonarios y varios años de producción. Good night, honey. Pero también están aquellas películas incomprendidas, sin grandes efectos especiales o actores de renombre, que cautivan y marcan a la audiencia de forma especial. Cinematografía que es una escultura, una pintura o un libro que es simplemente contado a través del celuloide. Cine de arte, cine especial del 4.2. Antes del béisbol, el básquetbol o el soccer, un solo deporte llenaba la imaginación de pobres y ricos: el remo. Y el pionero y su más grande exponente fue Ned Hanlan. No te pierdas a Nicolas Cage en esta grandiosa película de época, El Niño de Azul. Este sábado a las 8 de la noche por TV4 Cultura. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Quieres ser arquitecto, ingeniero, bombero, doctor, enfermero? Poner tu negocio propio, tal vez carpintero. En Guanajuato puedo ser lo que yo quiero. Un gamer, un foodie, un yogi o jeepero. En Guanajuato puedo ser lo que yo quiero. Estudiante constante y brillante. Juventudes, echar para adelante. Aquí los jóvenes no estiramos la mano. Todos sabemos que con mi esfuerzo yo gano. Juventudes, echar para adelante. Juventudes, vivir con alegría. Juventudes, poner las metas por delante. Juventudes, lograrlo todo día con Guanajuato, día. grandeza de México. Juventudes GTO. Llevo 2 años trabajando aquí y la verdad he aprendido mucho. En mi empresa me capacitan para seguir creciendo y tener más oportunidades. Sí, nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Oiga, pues seguimos aquí en la sobremesa entre amigas, agradeciéndole como siempre su confianza y que se quede con nosotros. Y seguimos hablando con Bernardo Gobea y su historia de vida nos está contando y adentrando también a todo esto que es el mundo de los cuentacuentos y que a todos nos encanta y que a todos nos conquista, seguramente sí, y bueno, tendremos a lo mejor nuestro favorito o no, pero le estamos presentando a Bernardo y nos estás contando cómo fue todo esto. Ahorita fuera de corte, sí. Erandi te preguntaba algo que yo creo que todos queremos saber, así de, bueno, y si en la familia nadie se dedicaba a esto, ¿cómo comenzó ese rumbo? Nos vamos a ir un poquito más para atrás de como ya íbamos, pero ¿cómo comienzas a decir, yo quiero estudiar teatro, yo quiero hacer esto? O sea, ¿por quién? ¿O dónde lo viste? ¿O en la tele? ¿O por quién, de quién te inspiraste? Yo creo que viendo de joven, de adolescente, realmente me gustaba ir al teatro, me gustaba ir a los conciertos, me gustaba leer y a mí me encanta. Una cosa llevó a la otra. De repente me conflictúa mucho cuando se habla en este país, cómo les gusta hablar de fomento a la lectura y piensan que fomento a la lectura solo es la única herramienta que ayuda al fomento de la lectura son los narradores orales o los cuentacuentos. O el teatro en algunos casos, o los títeres, pero al parecer que se cierra ahí. Se cierra y no, para nada. Yo creo que todas las artes alimentan el mismo espíritu inquieto y la misma necesidad de buscar. Si yo iba y veía danza, me daban las mismas ganas de llegar y leer que si iba y veía un cuentacuentos, o que si iba y veía teatro, o que si iba y veía un performance, por muy extraño que fuese. Todo era alimento que nutría. Lo mismo daban ganas, porque tú decías, bueno, esta persona está dedicando esto, lo está haciendo bien, está tratando un tema, está exponiendo un tema en la danza, o está exponiendo, yo quiero saber más de ese tema, yo quiero conocer más, y yo sabía, porque todo el mundo te lo dice, que la única herramienta realmente para conocer más son los libros. Pero espérate, a ti te dieron de comer algo diferente al que todos. Porque que tú pensaras de esa manera, no. Por eso te decimos, en tu casa no leían demasiado, no tu papá o alguien te llevaba al teatro y todo, pues digo. Te lo aplaudimos mucho,
pero ¿estás de acuerdo que no todos comimos lo mismo? Pues, es que a mí no me llevaban, yo me iba, yo tenía... Miren, a ver, igual y sí, porque... A ver, ya me aburrieron. A ver, déjenme. Porque cuando yo fui por primera vez a Guerrero, me dice un amigo, ¿qué quieres hacer? Ir a Acapulco o vemos Stalker en la tele. Stalker es una película de Tarkovsky que pues es un cine de arte pero pesado. Ajá. Entonces yo lo pienso y digo, oye, pues ¿cómo me voy a perder Stalker? Y no conozco Acapulco al día de hoy. ¡Ay! Se perdió Acapulco, pero fíjate, como dice Randy, pues es que no. Pero ahora, o sea, están bien, o sea, nosotros festejamos ahora eso, y yo lo único que digo es que, pues generalmente, llevar a alguien a disfrutar un espectáculo está bien. Ahora, que de ahí alguien diga, esto está bien planteado y quiero leer más, ya estamos hablando de Bernardo Gobea. Pero bueno, yo creo que no tan en exclusiva, yo creo que todavía hay, siempre ha habido un mundo de gente con esa hambre. El asunto es que se les ofrezca, ¿no? Que siempre se les ofrezca una inmensa variedad de posibilidades. Así es. Y en esa construcción debería de seguir como alimentando el mismo arte, ¿no? Claro, Eso y es lo que lo alimenta. y el arte, el que sea, llámese un performance o llámese teatro guiñol. ¿Y cuáles crees tú que son esas limitaciones para acercarnos al arte y a la cultura? Porque si bien decías ahorita, el fomento a cultura luego nada más se reduce a esto, pero, o sea, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cuáles son las limitantes y qué está faltando? Mira, para no meterme en problemas, yo te puedo decir que abrir la puerta así completamente, o sea, que sí. todo, no delimitarlo, no cerrarnos como a ciertas disciplinas, abrir realmente la puerta para todas. Así. A ver, ahora platícanos un poquito cómo era en tu casa, por ejemplo, el acercamiento a los libros. Mira, por aquí hemos tenido a invitados que postulan lo siguiente, por ejemplo, cuando llega un bebé a casa y que ya empieza a gatear o caminar, pues muchos de los libros como más queridos de los papás a lo mejor empiezan a ser arrancados o rayados. Entonces dicen, para que no suceda eso y también para que el niño no lo vea tan lejano, ten libros con los que pueda jugar, o sea, libros infantiles, o acércalos a actividades donde haya cuentacuentos en las bibliotecas, así, busque esos espacios. Pero en tu caso, ¿cómo fue el acercamiento? Entendemos por lo que has estado comentando, fue muy, muy, muy natural, muy orgánico, ¿cierto? ¿Sí estamos bien con lo que estamos percibiendo? Sí, o sea, es que no hay de otra forma si no es orgánico. Lo ¿Tú eres hijo único? Siempre, no, tengo mi hermano mayor. Pero no iban de la mano así como de les gustaba lo mismo o a él también ¿es hermana o hermano? Hermano. ¿Te la acercabas así como de, yo también quiero leer eso, algo o no? Pues creo que no creo así, creo que de chicos sí leíamos los mismos historietas, no ni siquiera eran cómics porque era la vieja historieta mexicana que si bien sí podemos configurarla como un cómic, pero era la historieta mexicana de, ya sabes, ¿no? Pues leíamos un poco eso, pero igual yo creo que cada quien tuvo su búsqueda. Yo creo que simplemente lo que lees, sea poco, mucho, o impuesto o no impuesto, te jala. Y a mí me jaló más, por ejemplo, había estas historietas, había los clásicos que ahora se han convertido en clásicos juveniles, de La Tierra a la Luna, Tom Sawyer, Huckleberry, La Cabaña del Tío Tom. Todos estos estaban en unas historietas que tenía mi papá. La Isla del Tesoro. Yo lo que primero que leía y después mucho tiempo se me juzgó era únicamente las imágenes, hacía lectura de imágenes. Okay. Eran hermosas las ilustraciones para un adolescente de mi edad, un niño, me encantaban y siempre me gustaba ojearlos. Mucho tiempo se empezó a juzgar que la lectura de imágenes no era tan compleja, que no tenía mecanismos de interpretación como la lectura de la palabra escrita, y mucho tiempo nuestro glorioso canon literario la demeritó. Afortunadamente ahora se ha pujado mucho por permitir que la lectura de imágenes llegue a la gente que tiene que llegar y que también tiene los elementos necesarios para generar interpretaciones. O sea que para ti, digamos, ese es un anclaje para adentrarte al mundo literario y para lo que venía después para ti. Sí, totalmente. Lectura de imágenes, ni siquiera puedo poner porque
Yo estudié licenciatura en letras y maestría en letras y conozco gente que te puede decir, yo leí, te dice casi a veces ni les crees, yo leí el Ulises de Joyce a los 14. No sé si, bueno, les voy a creer, pero en mi caso no fue así, en el caso de muchísima gente no es así. Yo me conecté con la lectura a partir de la lectura de imágenes. Oye, ¿y de la edad que tenías la recuerdas? Sí, tenía entre... Dijiste adolescente, creo, ¿verdad? Un poco preadolescente, entre adolescente, digamos, recuerdo esas historietas entre mis 9 años y mis 13. Chiquito, chiquito. Entre los 9 y los 13 las recuerdo. Es que yo también, sí creo que la gran mayoría, y no me cuelgue, o sea, nada más es una opinión, que, por ejemplo, yo les decía hace unos programas que la lectura que para mí representó así la entrada a la literatura fue a los 11. O sea, la verdad es que ya no estaba tan pequeñita. Pero sí creo que a lo mejor nos adentramos ya un poco tarde. O sea, tarde, entrecomillado tarde. Pero es que ese también ya es otra muralla que se está derrumbando y hay que derrumbarla, como la de darle solo prioridad a la letra escrita, la de tarde. O sea, nunca es tarde. Exacto. Yo creo que esa también es otra que hay que tumbar a patadas, porque nunca es tarde. Ah, es que yo ya tengo, no sé, 25, es que yo ya tengo 30 y tantos, es que este ya tiene 11 y no ha leído. No, pues es que nunca es tarde. Es un proceso individual, ¿no? Son procesos individuales y que están relacionados con la educación, pero también con la vida. Claro. Y no hay edad. El primero que no, definitivamente ya no se puede poner una edad de... Le pueden poner los educadores, ¿no? Las escuelas, los colegios. Yo no soy escuela, yo no soy colegio. Yo comparto historias y me viene dando igual la edad. Yo no voy a ser el primero en poner los prejuicios. Claro, bien, yo soy el narrador oral, debe ser el primero en darle de patadas a esos muros. Esos prejuicios. Porque si no, entonces esto no va a funcionar. El narrador oral no es una parte de la educación. El narrador oral no es una parte de la educación familiar. El narrador oral es lo otro, lo que abre el camino hacia la sociedad, puede ser, o lo que presenta un camino delante de la sociedad. O vincula, ¿no? También puede servir como de ese vínculo. Sí, me parece unión. Una palabra más adecuada, vínculo. Si la pudiéramos chocar, la chocaríamos. Pon tu puño. Oye, Bernardo, ¿y qué te decía tu familia en un principio? O sea, cuando tú ya estabas así súper adentrado en todo este mundo y dijiste, a ver, no, yo me quiero meter al teatro, a la danza, quiero hacer algo con esto, quiero hacer cuentacuentos. ¿Estaban de acuerdísimo? ¿O chocaron ahí también? No, bueno, creo que nunca me lo negaron. De hecho, mi madre me dio el dinero para inscribirme a Casa de la Cultura en todos esos talleres que he mencionado. Claro, mi madre sí, cuando yo dije, bueno, pues me voy a Toluca, bueno, a México, pero llegué a Toluca. El ride, fue un asunto de un ride, ¿sabes? Bueno, pero voy a Toluca. Bueno, vamos a Toluca. Ok, y fue por eso que te quedaste en Toluca. Sí, si el ride hubiera ido a México, pues ya sería otra historia. ¿Y cuántos años tenías más o menos? Bueno, es que yo terminé la licenciatura y era el asunto de que pues ya te estaban ofreciendo trabajo. Lo agradezco a la gente que me ofreció un trabajo en la Universidad de Guanajuato, recién terminé, pero yo dije, no, pues yo quiero hacer otras búsquedas. Agarré 750 pesos, mi handicap. Y vamos a viajar. Y vámonos. ¿Qué tal? ¿A la edad de cuántos años? Pues mira, ¿Chavito? Pues sí, pues no tanto. ya había acabado la licenciatura, ya la había acabado. Y la de letras es una larga, son 5 años. Bueno, y en Toluca entonces llegaste y dijiste, me vine a un lugar. A ver, yo entendí algo que dijiste que era, no me conocía nadie, pero también encontraste competencia. ¿O había competencia? En Toluca yo salía así, sí, encontré, en ese tiempo no creo que, no es competencia, la palabra competencia es una palabra muy pesada en este medio. Era el asunto de que de repente no podías entrar, y no por competencia, sino es que quién te conoce. Okay. O sea, es que todavía ni compites. Okay. Tenías que ir como abriéndote camino. Yo en Toluca lo que encontré fue un medio más o menos con alas y raíces. Alas y raíces, yo llego de chiripa así totalmente. Yo salía a la calle así soy cuentacuentos. O sea, pero llegaste con alguien conocido allá que te iba a apoyar o que te iba a conectar con alguien o algo. Llegué con un amigo que de conocidos no tenía nadie, tampoco él, solo él tenía, bueno, aquí te puedes quedar. Bueno, pues tan. O sea, aquí te puedes quedar, tan. Empieza la búsqueda. Entonces sales a tocar puertas
Y bueno, llegó el Toluca. Así sabemos que hay estados que son representativos de un partido político. Sí. Lo sabemos. Sí. No vamos a decir de cuál, ni nada, no, ni de colores, pero ni lo de sabemos, nada. lo sabemos. Bueno, el Estado de México es muy representativo de un partido que gobernó muchos años. Sí, sí, sí. Entonces yo de casualidad, yo llego a una como Casa de la Cultura porque era lo que conocía y lo que buscaba, pero esa Casa de la Cultura pues pertenecía por completo a ese partido. Entonces me dicen, aquí tenemos un programa donde salimos a las comunidades que están en carretera y les llevamos eventos. Les repartimos libros y les llevamos eventos. Ah, pues yo sí cuento cuentos. Va, vente mañana, llega aquí a las 6 de la mañana porque salimos temprano y ya, y después de la función te pagamos. Órale. Entonces ya llego al día siguiente, vamos a una comunidad, cuento. Y me dice la persona que me contrata, oye, mira, te voy a apuntar aquí, vas a esta dirección, dices que yo te recomiendo. Y era una señora. Y ve ahí te pueden dar trabajo. Entonces yo voy. O sea, pero espérame, ¿sí te pagaron ese día o no? Sí, claro. Ya sí, yo estaba dije, preocupada ya de que mandaron a otro lado. Sí. Así, ¿sigues trabajando? Sí, yo también había, o sea, como que dije, ahora ya lo mandaron a cobrar. Ajá. No, Okay. me pagan. Okay. Y me dan ese papel. Y me dice, ve para allá, diles que yo te recomiendo. Entonces voy allá y resulta que era el Instituto Cultural del Estado de México. Eran las oficinas que están está el TEC de Monterrey de por allá. Y están las oficinas, creo que es en Buenaventura, si no me equivoco. Entonces yo llego, eran unas instalaciones enormes, me pierdo un poco, finalmente doy con la persona, me pasan a la oficina de uno de los directores de ahí, ven mi papelito. Había tiempos de papelitos, no de que en el WhatsApp te lo paso, no, mi papelito. Se me queda viendo, ve otra vez el papel, me queda así, hace un juego de miradas como de un ratote. Me dice, ¿sabes quién te está recomendando? Y yo, no. La acabo de conocer. ¿Quién era? ¿Sabes quién te está? No, yo. Y le conté la historia, ¿no? Que yo llegué, toqué puede. Bueno, esta persona fue la que me dejó aquí, en este puesto. Ay. Entonces, te vamos a considerar, te vamos a hablar para un casting. Si nos gusta, te quedas a trabajar con nosotros. Y era en el instituto, ¿no? Entonces ya, pues yo dije, me van a hablar mañana, ¿no? Así pasaron 15 días, yo andaba así como de rides, dando vueltas por lados. Yo estaba en Querétaro, había bajado de ride, estaba en Querétaro esperando otro ride. Me suena el teléfono y me dicen, oye, ¿puedes venir mañana a hacer tu casting? Ándale. Entonces yo estaba, te lo juro, estaba en la carretera, así decidiendo mi futuro, ¿no? Regreso a Toluca, porque ya estaba que no me hablaban y no tampoco había llevado mucho dinero. O regreso a Guanajuato, en Querétaro. ¡Ándale! En la carretera. En la mitad. ¿Y qué hiciste? Pues me regresé a Toluca, hice mi casting. De hecho regresé así en la mañanita de madrugada y dije a mi roomie, oye, traigo la ropa muy mugrosa, vengo de un ride así, ¿qué me prestas? Porque pues esto ya está sucia, se me bañé y todo, pero pues la ropa no me la iba a poner sucia. Dame una, pero él era chaparrito. Me prestó su suéter que de invierno, que le quedaba un poco más amplio y a mí me quedó justo, ¿no? Entonces ahí voy al casting, lo hago, les gusta, me dicen, oye, pues también tenemos un grupo de adultos, ¿quieres hacerlo con ellos? Y una vez ya que estás aquí, lo hago, les gusta, me mandan a llamar a las oficinas y me dices, bueno, ya trabajas con nosotros. Ándale, qué maravilla. Ya estaba. Y ahí en empieza el trabajo, y sobre todo Alas y Raíces tiene una idea de formación, no tenía una idea de formación, ya no estoy tan enterado. Entonces era, sí vas a trabajar con nosotros, pero constantemente vas a estar tomando capacitación. Eso está padrísimo, ¿no? Está fenomenal, yo amaba eso, porque no solo es de, tú capacita a otros, no, es, Claro. sí, pero tú también Tú te recibes sigues capacitación. actualizando. Sí, totalmente. Y entonces me encantaron las capacitaciones que se estaban dando en aquel año, estoy hablando justo del año del Bicentenario. Oye, Alas y Raíces es un programa, o era un programa, ¿verdad? ¿Lo estoy entendiendo así o estoy mal? Es un programa federal, Es un programa que federal, ok. ofrece dos cosas, literalmente alas como para volar y raíces para anclarse a tu pasado. Me parece estupendo esta idea, ¿no? Y que en él están como puestas varias artes o disciplinas. Sí, ¿No solamente todo es la literaria? es para arte para los niños. Okay. Artes y talleres para los niños, y están abarcadas todas las disciplinas, todas. Wow. De origen era todas, de repente volvemos a lo mismo, hay ciertos funcionarios que las delimitan a 3, pero en realidad de origen son todas. Por eso la encuentras en la Casa de la Cultura, ¿verdad? O sea, ¿sí lo entiendo bien así? ¿Cómo? ¿El proyecto estaba en la Casa de la Cultura del Estado de México? No, el de Alas y Raíces ese era como... El que era para ir a comunidades. En la Casa de la Cultura es el de ir a las comunidades. comunidades, ok. Después yo llego al Instituto Cultural de allá. Ah,
Y ahí tenía ya, obviamente la ya. dependencia de Alas y Raíces. Mira, qué bien. Pues qué bonito. ¿Y de eso ya hiciste cuento de tu historia? Decidí mi vida en la carretera. Pues tengo hay un proyecto pendiente de escribir crónicas, cuentos, ficciones. ¿Ya has escrito algo? Sí, justo un texto así fue con el que gané el premio de Cuento de León, con una especie de crónica, anécdota del mundo cuenteril y ficción. Entonces fue mi primer intento de hacerlo y bueno, afortunadamente obtuve este premio. ¿Hace cuánto fue? El año pasado. ¡Qué padre! O sea, ¿cuándo te dan? Es que a ver, ¿cuándo te dan el premio? Porque dura todo el 2020, es que digamos. sí, el premio se hace en el 19. Ajá. Se lanza la convocatoria en el 19. Ajá. Se dan los resultados en el 19. Y ya, te promueven todo un año, y digamos. el 20. Ay, o sea que este es tu año. Sí, este es mi año, mira. Con pocos, todo y pandemia, pocos, pues es su año, es su pocos año. pueden decir esto. Oye, que además, para la gente que nos ve, él es el invitado que iba a estar en el programa que tuvimos con Katia y con otras dos talleristas ahora para la FENAL. Katia y que por Nilo. alguna situación su internet no funcionó y ahora lo tenemos completito aquí Para nosotras solito en aquí. la sobremesa. Y para Dime usted si no también. es su año. Otro mensaje más de... Ya. Otro 2020 para mí, por favor. Exacto. Ahí En las está, ya rocas. ve, como si hay cosas muy positivas. Oye, yo te quiero preguntar, Bernardo, ¿cuál es tu cuento favorito? Mi cuento favorito, no lo sé, pero tengo muchísimos autores favoritos. Tanto de lo infantil o juvenil como lo de lo que podríamos llamar como en general. Pero a alguien que le tengas mucho cariño, porque con ese empezaste, con ese te diste a conocer, fue el que más suerte te ha dado, no sé, O que que lo no te cuentas más aburre. rico. Le tengo mucho cariño a Gianni Rodari y todos sus cuentos porque son un poco absurdos. Gianni Rodari fue uno de los primeros escritores para niños que se alejó de esta idea educativa, escolarizante, ¿no? Educativa en un sentido escolarizante. Él se alejó de ello y hizo cosas más lúdicas, simplemente lúdicas. ¿Cómo se llama? Gianni Rodari es italiano. O sea, ¿cómo lo escribimos? Ajá, a ¿Con ver, J, cuéntanos para que en Y, casa también lo I? sigan. ¿Y? Ya, Gianni. G-I. 2 N's, Gianni Ajá, Gianni Rodari. Y Rodari así tal como suena. Rodari. Ay, sí, es hombre, ¿verdad? Entiendo. Sí, sí. Italiano. O sea que dirías que este tipo de literatura recomendado para quiénes. El asunto con Gianni Rodari tiene un lenguaje, se inventa palabras todo el tiempo. Él es fue un hombre de su época, como todos lo somos, un poco los 70. A un niño mexicano, de repente su lenguaje se le escapa mucho y le cuesta un poco de trabajo. Me ha pasado que cuando los cuento funcionan bien, pero cuando algún chico intenta leerlos por su cuenta se pierde un poco. Entonces, creo que pasa un poco así. Pero vamos, para hablar un poco de autores que puedan leer, mexicanos, recientes, literatura infantil y juvenil, A ver. podría... A ver, la lista. Sí, nosotros apuntamos. Tome nota. todo. Está Toño Malpica, está Antonio Ramos Revillas, está Jairo Buitrago, está Gabriel Pacheco, está Mónica Broson, Ok, oye. está ¿Todos mexicanos? todos mexicanos. Bueno, Jairo Buitrago es colombiano, pero radica acá desde hace ya un buen rato. O sea, esta es literatura que los niños podrían leer, ¿verdad? O sea, o también, porque no sé, igual hay alguien como papá que dice, a ver, yo quiero leer a Gianni Rodari, y también bien, ¿verdad? Sí, ningún problema. También María Gripe, por ejemplo, para los jóvenes. María Gripe es una escritora sueca, pero que está excelente traducida al español. Y tiene una novela, dos que me gustan mucho, Elvis Carson, y sobre todo El túnel de cristal, que es de un chico que simplemente un día decide irse de su casa. Y obviamente habla de toda esta inquietud y necesidad de conocer el mundo, que es muy común a los jóvenes. Obviamente no es que esté siendo una especie de apología de que vámonos todos de la casa y dejemos a las familias, porque eso espanta a muchos padres, ¿sabes? Como suele ser el mundo, a veces el mundo se lo quiere comer los chicos, pero espanta a los padres. Así es. Porque muchas veces los padres no quieren que su hijo pues se les salga, ¿no? Del huacal.
Sí. El chico a veces tiene ganas de salir y es lo mejor. Sí, de una u otra forma creo que nos salimos. Y está bien que nos salgamos, ¿no crees? Sí, entonces, tal vez en muchas ocasiones el primero en censurar la literatura para los chicos son los padres. Por esta idea de querer contener las emociones de sus hijos, los miedos de sus hijos, contener y proteger. Y eso es un arma de doble filo tremenda. Claro. Y recomendación apuntada. Las recomendaciones están aquí, pero a ver, ya nos dijiste que tú no tienes uno favorito. ¿Y cuál te piden más? Sí habrá seguramente uno favorito para la gente que a lo mejor cuentes padrísimo o que más te pidan en alguna presentación, ¿cierto o no? Bueno, por lo general siempre hay público para lo clásico. Lo clásico siempre parece ser que como tal los cuentos clásicos tienen esa magia de que no aburren, o por lo menos pueden seguir escuchando eternamente. Venimos escuchándolos desde siempre. Pero yo creo que un favorito actual que ya es totalmente un clásico es Anthony Brown. Anthony Brown es este autor inglés que tiene toda esta serie de cuentos donde los gorilas son los personajes principales. Oliver Jeffers también se ha vuelto un clásico que lo piden mucho. Y Sol también se ha vuelto un clásico que se pide mucho. Y se me escapa Satoshi Kitamura, que también se ha vuelto un clásico. Y de México, bueno, sabemos que Francisco Hinojosa se ha vuelto también un clásico. Fíjate. Tremendo, con su Peor Señora del Mundo. La Peor Señora del Mundo. Oye, ellos, a ver, nada más pregunta, ellos lo escriben, ¿verdad? Y entonces ustedes, digamos, o ellos también los cuentan o no. Que yo sepa, ninguno de... No. Bueno, Gianni Rodari sí hacía presentaciones y contaba, pero no era tanto lo suyo. Ok, pero entonces ustedes son los que se encargan de poner esos cuentos, o sea, vuelven a generar este vínculo del que habíamos hablado. Sí. Justo funciona así, solo que somos muy traicioneros y cada uno de nosotros hacemos su adaptación. Sí. Mucho, por ejemplo, la escuela de narración oral mexicana es muy de adaptar, adapta el texto. La escuela, por ejemplo, hay una escuela sudamericana que olvídate, no, sí, así tal cual como se escribió, y consideran así como una mega ofensa que hagas un cambio. Alteración. Son escuelas. Yo con esa no coincido tanto. La respeto, por supuesto, pero no soy tan afín. A mí sí me gusta meterles manos y modificarlos. Mi respeto a los autores es una cosa, pero a su texto es otra. Claro. Mira, oye, ¿y has conocido a alguno de ellos en persona? ¿O sea, has tenido el contacto con ellos, aunque sea por teléfono, vía Zoom o algo así? Sí, afortunadamente he tenido un poco de contacto con... Al que más ubico es a Ramos Revilla. A Toño Malpica también he tenido un poco de contacto con él, a Juan Gedovius, que no lo mencioné también, pero vamos, a Jairo Buitrago también, pero vamos, un poco el autor es una persona normal, ¿no? De carne y hueso, tú puedes platicar con él y lo mejor que puedes hacer es hablar de cualquier cosa y no estarlos no estarlos ahí, pues sabes como que... Oye, pero no te dijeron nada de que modificaste adaptaste no, que ni se enteren porque... Eso es aquí entre nos. No, ¿para qué escuchamos de cosas? Oye, y a ver, cuéntanos un poquito cómo es, por ejemplo, ahora que recientemente, pues la FENAL acaba de pasar acá y de manera virtual, ¿no? Que también nunca en la vida... Primera vez. Exactamente, que nunca la habíamos tenido así. ¿Cómo es que... explica cómo es el proceso? La feria te convoca, ustedes, hay una convocatoria y ustedes participan, y luego ya una vez que, no sé, es así, estoy mencionando lo que no sé, pero una vez que te dicen, bueno, sí, tienes, ¿qué te gusta? 10 lugares en la FENAL, ¿tú eliges el cuento o van ad hoc con la temática de la feria? ¿O cómo es ese proceso? Se lanza una convocatoria muchos meses antes, está súper organizada. No es porque quieras así hacerle así. No, nos consta, organizada. Se lanza muchos meses antes y vamos, tú tienes que meter material, obviamente inédito, nuevo, que no lo hayas puesto otros años o que... y luego ya esperas los resultados. A partir de estos resultados pues te contactan y empieza... En este caso pues empezó un mundo nuevo. Porque, bueno, sí, tú habías propuesto esto, pero ahora es virtual. Ajá. Y ya va a ser diferente. Entonces aquí esto se tuvo que reorganizar y reestructurar completamente.
yo había propuesto una cosa, mantuve lo que propuse, que eran los 3 cochinitos jazz, una versión adaptada completamente de los 3 cerditos, donde los 3 cerditos tienen una banda de jazz, el lobo toca la guitarra, no se los quiere comer porque es vegano, y quiere tocar la guitarra en la banda, pero los cerditos así, pues no, o sea, como... No además, puedes. hace casting y se pone nervioso y toca mal. Entonces ya se enoja y les tira a la casa, ¿no? Eso sí se respeta. Ajá. A uno por uno, ¿no? Porque... Ajá. Pero ese cuento está musicalizado, no tiene música de jazz en vivo. Ay, qué padre. No solo que acompaña el cuento, sino que tiene un sentido dramático, un sentido realmente forma parte de la historia. Te va acompañando Porque, en tu narración. Sí, aporta mucho a la historia y entonces, pues eso se mantuvo en el video, se presentó ayer a las 6 de la tarde, pero lo otro sí hubo un poco que pensarle y hacer como cuentos pensados ya exclusivamente para que fuesen en video. Y eso es lo que se ha hecho ya en todas las ferias ahora, se piensa más bien en un material y a mí me gusta más, porque hay ferias que te dicen, no, te conectas a Zoom y ahí les cuentas, no es lo mismo. Pues yo creo que sí se pierde mucho, porque siempre hay una distancia entre el narrador y el chico, pero esa siempre se rompe, el narrador siempre tiene esa posibilidad de romperla, a diferencia un poco del teatro tradicional, esa cuarta pared no existe acá le estás contando directamente a personas específicas que las estás viendo, estás interactuando con ellas, te puedes bajar del escenario cuantas veces te pegue la gana, pero acá además está la distancia de los medios, y tú estás de pie, lejos, o puedes estar sentado, pero... Híjole, sí se ha tenido que adaptar. Cada feria prefiere hacerlo de un modo o de otro. Pues el chiste es tratar de sacarlo lo mejor posible. Claro, de acuerdísimo. ¿Y cómo eliges las historias que quieres contar? ¿Cómo eliges los cuentos? Hay muchas formas. Primero, que no lo estén contando todo el mundo. La peor señora del mundo, por ejemplo, es un cuento que todos lo cuentan, todos los narradores. Porque, sí, todos. Entonces... es difícil cuando todos lo cuentan. Es difícil y es fácil porque siempre te lo van a pedir, pero luego no te hace no te genera distinción. Sí, exacto, no te unifica, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho, por ejemplo, tomar los Silence Book, que son estos libros que no tienen palabras, que están muy presentes en el mercado, y entonces haces una adaptación de ellos que puedas contar. Y funciona muy bien porque pocos lo hacen. Cuentas algo que los chicos no han escuchado porque funciona un montón. Si el chico ha escuchado esa historia 1000 veces, ya ni te pone atención, ¿o qué? Pues pasa que ya está hasta el copete de ella. O le encanta, ¿no? Y la puede escuchar otras 1000. Pero en la mayoría es que ya fue. O le faltó, o no dijo, o no lo eso, hizo. O ya te lo cuentan ellos. Con su versión que más les gustó. Entonces, es muy difícil. Estás peleando con... Siempre va a ser bien difícil competir con la versión favorita de un espectador o con una que he escuchado 1000 veces. Es una pelea muy complicada. En cambio, si le ofreces un cuento nuevo que no ha escuchado, tienes un amplio terreno nuevo. Oigan, de a poco ya nos acercamos a la parte final de esta sobremesa. ¡Qué rápido! ¡Qué rapidísimo se nos ha... Pues sí, pues es que estamos con un cuentacuentos, como no se nos iba a ir rápido, ¿no? El asunto. Bernardo, oye, pues de verdad, no sabes el gusto que nos da haber podido concretar además de todo que vinieras acá al estudio. Esa vez no lo pudimos lograr, pero ahora tuvimos todo este programa contigo, conociendo tu trayectoria, tu carrera, lo que implica o lo que ha implicado para ti, y de verdad que te deseamos el mejor de los éxitos siempre, o el mejor camino, ¿no? Muchísimas gracias. Y felicidades por ese premio de literatura. Claro, que no sea solamente un buen año, sino los próximos. Ya, sí. Otros 2020. Que así sigan, exactamente. Oye, ¿la gente te puede localizar en alguna red social que tengas? Sí, está mi página de Facebook, Bernardo Gobea Cuentacuentos, y mi canal de YouTube, igual, Bernardo Gobea Cuentacuentos. Que también sales con la banda de jazz, en algunos, ¿no? Sí, hay 2 videos muy buenos que se generaron en esta situación. La fantástica invasión de la banda de jazz a la ciudad de Guanajuato, que es una reescritura del flautista de Hamelin. Una invasión, pero no de ratas, sino de músicos de jazz. Y bueno, de los 3 cochinitos jazz. Ah, ese también está en el canal de YouTube. Mira, hay que verlo. Hay que buscarlo. Sí. Oye, Bernardo, dinos así en breve, en un minutito, ¿cómo es que regresaste aquí a Guanajuato? ¿Hace cuánto? 2014.
Ya después de haber estado en Toluca solamente. No, Toluca, Guadalajara, Ameca, Ciudad de México. Fue una gira extensa. ¿Sí? fue la búsqueda, ¿no? Que todo el mundo tiene que hacerse. Ok. Ay, enhorabuena. Mira, y eso, yo creo que este programa deja muchos mensajes. Sí, claro. Esas búsquedas que de repente hay voces que dicen sí, hazlas, hay otros que no, pero que finalmente las haces y te llevan a buen puerto. Y dos, pues todo lo que te ha llevado tu trayectoria y que finalmente se concretiza también, ¿no? Y también logros. Dedicarte a lo que te gusta, aún a pesar de quien sea, ¿no? Sí, familia, amigos, críticas, etcétera. O sea, lo que uno quiere hacer y le gusta y le apasiona en la vida, eso es muy bonito. Sí. No hay de otra. Básico. Ahí estamos. ¿Quiere más de Bernardo Gobea? Lo tendremos en otra ocasión, seguramente. Sí, ay, ojalá que estuvimos realmente muy a gusto en esta sobremesa. Muy rico. Se nos pasó rápido. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, pues ahí están las redes de él para que lo busquen, para que lo consuman y sobre todo para que sigamos pues también fomentando todo esto desde donde estemos. ¿Estás de acuerdo? Así es, y llevando también a nuestros hijos desde siempre, a lo mejor a la feria de libro, pero también acercándonos a este mundo maravilloso de los libros. Y no importa, fíjate, hace rato que decía que solamente veía las imágenes, yo digo, y hay muchas personas que luego los regañan porque, pero es que lee todo completo, no nada más ves las imágenes. Fíjate, así empezó Bernardo, que le llamaban la atención, y después ya, ¿no? Se fue como hilo de media, así de muy todo bien. Me gusta. Él tiene estrellitas. Muchas. Sí, muchas. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Un gustazo estar aquí con ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias por todo. Al contrario. Fue un placer. Igualmente. Gracias a usted, lo esperamos en una próxima sobremesa. Este bello lugar es considerado uno de los paraísos en la Tierra. Es tan bello que ha sido habitado desde el comienzo de la historia y al parecer nadie se quiere ir. Hay tanto que ver aquí que un día no basta para disfrutarlo por completo. Explora el mundo, Camboya. Este martes a las 3 de la tarde por TV4. Hola, soy Fran Díaz, jugador del Club Bravo de León, #Efecto Prevención. En esta temporada de lluvia, deposita la basura en su lugar, evita que se tapen los cauces de ríos, arroyos y drenajes. Resguarda tus documentos personales en bolsas de plástico selladas y en lugares altos. En caso de inundación, cierra la llave del gas y no consumas alimentos que fueron expuestos al agua. Si necesitas ayuda, marca el número de emergencia 911. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Al suspender ceremonias, reuniones y formaciones, estamos más protegidos. Solo habrá reuniones informativas o de toma de decisiones. En reuniones con madres, padres de familia o tutores y docentes, debemos cuidar el número de asistentes, hacerlas de manera escalonada y en espacios abiertos. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Un poco de gracia, una fracción de apostura, salivita al bigotito. El 30 de septiembre de 1900 nació en el pueblo de Pénjamo, Guanajuato, Joaquín Pardavé. Intérprete, compositor, empresario y director, fue el actor de soporte por excelencia de la época de oro del cine mexicano. Este miércoles a las 4:30 de la tarde, por TV4.
Clasificación A. Contenido apto para todo público. Guanajuato rebasa las 12,000 defunciones por COVID-19. La pandemia no ha dado tregua en la entidad. Llama secretario de Salud a evitar reuniones innecesarias por el grito. Inicia la construcción de la autopista Tan-Bajío. Conectará de manera estratégica el centro con el noreste de México. California le da el sí a su gobernador Gavin Newsom. Podrá terminar su mandato. Guanajuato se prepara para el grito de la independencia. No se pierdan las transmisiones especiales a través de la señal de TV4 desde Dolores Hidalgo. Ya está todo listo para que la Fiera enfrente a los Pumas en las semifinales de la Leagues Cup. Buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto desde Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En TV4 estamos totalmente listos para llevarles esta cobertura total, el aniversario, la conmemoración en los 211 años de la lucha de independencia, y qué mejor que sea en este lugar. Por eso lo invitamos a que se quede con nosotros durante la siguiente hora y toda la programación que tiene lista todo el equipo. El personal que está totalmente entregado para conmemorar este día tan importante en México. Y para ello conoceremos un poco y haremos el recuento de lo que fue el conmemorar y que representa este día, el 211 aniversario de la lucha de independencia. Todo está listo para festejar un año más de la independencia de México, y qué mejor que hacerlo en el municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. La pandemia por COVID-19 no permitirá hacer festejos masivos, sin embargo, nada impedirá conmemorar esta fecha tan importante para las y los mexicanos. Las actividades de festejo comenzaron desde las 5 de la mañana de este miércoles, con la carrera de la conspiración para traer el fuego simbólico. Posteriormente, se desarrollaron otros eventos protocolarios durante la mañana. Será el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien encabece la tradicional cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional, la cual iniciará minutos después de las 3:30 de la tarde. A las 4:45 se realizará la ceremonia de resguardo de la bandera y estandarte de la cabalgata. Más noche, en punto de las 22:30 horas, inicia la ceremonia del 211 aniversario del Grito de la Independencia. Todo se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de TV4. Con información de Paula Pérez e imágenes de Felipe Cancino, TV4 Noticias. ¿Y qué es lo que espera la Concanaco de estas fiestas patrias? Una derrama económica a nivel nacional muy importante, 9,000 millones de pesos, pero siempre haciendo esta atenta invitación a la ciudadanía a mantener las medidas sanitarias. Las limitaciones de aforo y movilidad no permitirán que los festejos patrios generen para los sectores comercio, servicio y turístico la derrama de 18,000 millones de pesos, que fue la cifra registrada en 2019. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales Comercio, Servicio y Turismo, Héctor Tejada, estimó que este año la celebración del Grito de Independencia podría alcanzar ventas por 9,000 millones de pesos, 50% de las obtenidas en 2019. Por estas limitantes, apuntó, los restaurantes no recibirán el mismo número de comensales, al igual que los destinos turísticos, ya que muchos mexicanos festejarán en grupos pequeños y en sus hogares. TV4 Noticias. Por su parte, la Canirac a nivel estatal adelantó que ya tienen, un aumento importante del 30%. Sin embargo, también insisten en que las personas, los comensales y por supuesto los dueños de estos restaurantes establezcan y endurezcan las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Pese a que los festejos por el Grito de Independencia en Guanajuato serán virtuales y en algunos casos suspendidos, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Guanajuato prevé un aumento en las ventas de restaurantes del 30%. Sin embargo, sí ha habido reservaciones, se están moviendo, la gente tiene ganas de acudir
y nosotros pues como industria nos estamos preparando para tener una celebración con las medidas de sanidad que tenemos que guardar, los aforos permitidos y sobre todo pues también guardando la sana distancia. La presidenta Helen Anaya San Román señaló que ya hay reservaciones en varios negocios, pero llamó al comensal y al empresario a manejarse con mesura ante las restricciones por la pandemia de COVID-19 y así no retroceder en el semáforo epidemiológico estatal. TV4 Noticias. Por su parte, la Secretaría de Salud Estatal tiene las siguientes recomendaciones. El estado volvió a registrar un aumento en los contagios por coronavirus, alcanzándose los más de 164,000 casos acumulados y más de 12,000 defunciones por esta causa. Los casos activos también se dispararon y se registran en 4,954, mientras que hay 1,276 personas en investigación y en espera de su resultado. Ciudades que más casos registraron la jornada de ayer fueron León con 158, Celaya 76, Irapuato 62, San Miguel de Allende con 33, Salvatierra 29, Dolores 28, Paseo el Grande también 28. Entonces, pues hay una transmisión activa, una transmisión comunitaria todavía prácticamente en todo el territorio estatal. La ocupación hospitalaria se mantiene en un 27.5%, con 435 pacientes con infección respiratoria aguda grave, 253 están confirmadas a COVID-19 y 125 de ellas conectadas a un ventilador mecánico por su condición de gravedad. Por otro lado, el secretario de Salud de Guanajuato agregó que se continúa con la revisión y vigilancia epidemiológica en los centros educativos a fin de reducir y, en su caso, erradicar el virus SARS-CoV-2 en las escuelas. TV4 Noticias. Si no han acudido a recibir la segunda dosis del biológico AstraZeneca para las personas de 40 a 49 años y mujeres embarazadas, es importante que lo hagan de inmediato. Hoy podría concluir esta jornada de inmunización. Además, hay varios puntos que ya concluyeron la jornada. Este miércoles 15 de septiembre termina la jornada de vacunación para adultos de 40 a 49 años y embarazadas en segundas dosis del biológico AstraZeneca. En 2 días de aplicación se lograron suministrar 195,350 vacunas en los 9 municipios habilitados. Quedan para hoy, último día, 49,250 antígenos. Sin embargo, hay municipios que concluyeron la jornada de inmunización desde ayer. Se trata de Dolores Hidalgo, San Felipe, Pénjamo y San Francisco del Rincón, mientras que Salamanca cerró 2 puntos y uno más en Valle de Santiago. Quedan abiertos solamente los 13 puntos de León, uno en Abasolo, uno en Pénjamo, uno en Salamanca y uno en Valle de Santiago, y esperamos hoy terminar estas 49,250 dosis. Recordarles cómo funciona la vacuna. No queda uno protegido de manera inmediata, aunque este es un refuerzo, pero tenemos que esperar 2-3 semanas a que la vacuna haga su efecto en nuestro organismo para generar anticuerpos y nos pueda proteger. Así que vacunados y no vacunados debemos seguirnos cuidando, utilizando el cubreboca. Hasta el momento en el estado de Guanajuato se han aplicado cerca de 4 millones de biológicos contra el COVID-19 y 1,679,878 personas tienen esquemas completos. El titular de la Secretaría de Salud Estatal anunció que están a la espera de más vacunas para Guanajuato, por lo que esperan anunciar más biológicos en las próximas horas y pide a la población estar atentos al llamado. TV4 Noticias. Y a 2 semanas y medias que arrancó el inicio del ciclo escolar 2021-2022 con las clases presenciales, insisten las autoridades en mantener muy importante el cerco sanitario en estos centros educativos. Ante la actual contingencia por el COVID-19, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, refuerza la vigilancia y el control en planteles educativos de Guanajuato. Al respecto, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que las coordinaciones de regulación y fomento sanitario de las 8 jurisdicciones sanitarias, al 9 de septiembre de 2021, realizaron 427 visitas de verificación a planteles educativos tanto del sector público como privado, abarcando un total de 402 planteles educativos en 40 municipios del estado.